La esperanza de un mañana mejor es algo que siempre tenemos presente. Si pensamos qué futuro nos espera cuando nos jubilemos y lo contrastamos con los datos que tenemos, el panorama es desolador. Si echamos un ojo a la pirámide de población, vemos como en 2019 ya no existe una pirámide, es decir, ya no hay más personas en la base de la pirámide que en los niveles superiores, teniendo muchas más personas de 45 a 85 años que las personas que sustentan la base. Por lo tanto, sustentar las pensiones será inviable en el futuro. Además, mirando otros datos como pueden ser las tasas de natalidad y mortalidad, vemos como la tendencia no deja de aumentar, habiendo muchas más muertes que nacimientos en España. Así como si miramos las gráficas de la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, vemos como la hucha de las pensiones, esa famosa hucha, no ha hecho más que vaciarse. Por lo tanto, es normal que si somos españoles nos preguntemos qué pasará con nuestro dinero cuando nos jubilemos y sea una preocupación que tengamos muy presente. Por ello, ver los distintos productos financieros de los que podemos hacer uso es algo fundamental. La gama de productos que tenemos es amplia: criptomonedas, commodities, derivados, incluso comprar y vender otras divisas en Forex, así como acciones, incluso bonos del Estado. Pero en este vídeo os quiero hablar de otro producto financiero que ya hemos tratado, los ETF o los Exchange Traded Funds, que vimos que tenían unas características muy especiales, ya que nos permiten diversificar el riesgo comprando distintas acciones sin la necesidad de comprarlas directamente, como veremos a continuación, así como una mayor transparencia a unos costes muy asumibles y con una accesibilidad muy alta, ya que podemos comprar muchos ETFs independientemente de nuestro broker. Tanto en DeGiro hay una gama muy alta de ETF que son totalmente gratuitos, así como en los distintos brokers como pueden ser eToro, Plus 500, Interactive Broker, etc. La gama es muy alta. Por ello, basta ya de hablar de las ventajas y de los problemas que tenemos y vamos a hablar de los que son para mí los mejores ETF de este año, en los cuales estoy invertido y me han dado una buena rentabilidad. Muy bien, vamos a empezar a analizar los distintos ETFs que tengo en mi portfolio y para ello vamos a usar la página web de Morningstar, en la cual nos permite analizar de forma fácil, sin entrar en mucha profundidad, los distintos ETFs, así como podemos leer una gran cantidad de artículos, ver distintos fondos, acciones y un largo etcétera. Por ello, el primer ETF que vamos a analizar es uno muy conocido, que es el iShares Core MSCI World UCITS ETF, el cual vemos que está en euros, ya que cotiza en la bolsa de Euronext Amsterdam. En la gráfica podemos ver su gran rendimiento y este ETF pertenece a la marca registrada de iShares, la cual se centra en la creación de fondos cotizados o ETFs y pertenece al fondo de gestión de BlackRock, es decir, el mayor fondo de gestión del mundo. Por lo tanto, viendo la empresa que hay detrás, nos podemos imaginar la gran cantidad de recursos que este ETF tiene a su alcance. Si analizamos bien y recordamos el índice del MSCI World, lo hemos visto en este canal, y es un índice que invierte en empresas de 23 países desarrollados, en una gran cantidad de empresas. Por lo tanto, podemos esperar que use una replicación física optimizada, teniendo en cuenta las mejores, es decir, las empresas con mayor capitalización bursátil y liquidez de cada país en el que invierte. Si vamos abajo, podemos ver unos indicadores. El primer indicador que podemos ver es el indicador de sostenibilidad del índice, que nos indica el riesgo. Podemos ver que el riesgo actual está por debajo de la media, muy cerquita del riesgo que hay en este sector. Y si seguimos abajo podemos llegar a donde nos interesa, que es ver tanto la rentabilidad acumulada, viendo una gran rentabilidad, de hecho del 14,14 a 3 años anualizados, y lo normal es obtener unas rentabilidades en torno al 11% anuales, o eso es por lo menos lo que he ido obteniendo yo durante estos años que he estado invertido en este ETF. Y quizás lo más interesante es ver cómo están distribuidas sus acciones. Si vemos y recordamos la gráfica que hemos visto en el canal, el peso de cada país, es decir, de cada zona en el índice, se corresponde con las 5 regiones principales, teniendo un gran porcentaje en Estados Unidos, seguido de la zona euro, Japón, Reino Unido y también la zona que no pertenece a la Unión Europea, pero que también está en Europa. Y también podemos ver cómo se desglosa las acciones que componen este ETF, siendo la gran parte tecnológica, después servicios financieros, salud, consumo cíclico e industria. Podemos ver una de las mayores ventajas que hemos visto aquí, que es la de la diversificación, tanto en distintos países como en distintos sectores, y esto es una herramienta muy importante. Y finalmente, lo más interesante es ver sus 5 mayores posiciones, y es que tenemos Apple, Microsoft,
Amazon, Facebook y Alphabet, que es Google. Por lo tanto, tenemos las 5 mejores tecnológicas del mundo a nuestro alcance, que por supuesto quizás no podíamos haber comprado por separado, ya que a lo mejor una acción de Amazon a la hora de hacer este vídeo está en torno a los $3.000. Entonces quizás nos es mucho más rentable invertir en este ETF que ya tiene esas acciones que comprarlas por separado. Por lo tanto, podemos ver cómo este ETF es una gran opción si queremos invertir en el sector tecnológico, si queremos diversificar nuestros activos tanto en países como en sectores. El segundo fondo que vamos a ver es un fondo cotizado, es decir, un ETF que replica el SP500, propietario de Vanguard, el segundo fondo de gestión más importante del planeta. También vemos que cotiza en la bolsa de Euronet Amsterdam y también vemos un excelente rendimiento. Viendo nuevamente el riesgo que tiene, está por debajo de la media y lo más interesante, bueno, recordemos que el SP500 son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, por lo tanto nos podemos esperar una gran rentabilidad. Así como se diversifica, por supuesto, si replica el SP500, pues la mayoría de las empresas serán estadounidenses y volvemos a lo mismo. Una gran importancia es la diversificación. En este caso ya no es tanto geográfica porque el 98,98% son empresas de Estados Unidos, pero sí en sectores. Volvemos a tener una diversificación tanto en tecnología, servicios financieros, salud y un largo etcétera. Y nuevamente las posiciones más importantes son las mismas que en el ETF que teníamos que hemos visto previamente, que son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet. Este ETF lo recomiendo más si queremos estar invertido, por supuesto, en las empresas de Estados Unidos en vez de en empresas de los 23 países desarrollados que forman el otro índice, el del MSCI World, ¿vale? Otra cosa que no he comentado es que, por supuesto, si nos interesa, según nuestro broker, podemos comprar este ETF que cotice en distintas bolsas. Es decir, si nosotros ponemos Vanguard SP500, ¿vale? Podremos ver que no solamente hay uno, sino que tenemos el que cotiza en Ámsterdam, luego tenemos otro que está en dólares y otro que estará en libras, si no mal recuerdo. Por lo tanto, y 12 más, por supuesto, según la bolsa donde nos interese, porque os pongo un ejemplo, puede ser que en DeGiro, si compráis un ETF que cotice en Estados Unidos, en cualquiera de sus bolsas, las comisiones serán mucho más bajas que si compráis un ETF que cotice, por ejemplo, en Euronet Amsterdam. Por lo tanto, quizás os interese más buscar la bolsa donde podráis comprar este ETF. Por supuesto, en vez de en euros, pues lo tendréis que comprar en dólares y después habrá que hacer esa conversión, pero bueno, no es problema. El último ETF que vamos a ver es el ETF con el que he obtenido una mayor rentabilidad, a pesar de la gran fluctuación que ha habido con el precio del barril del crudo WTI. Es un ETF que está apalancado, es decir, cuando ganemos dinero o cuando tengamos una rentabilidad positiva, esta será mayor, mientras que cuando la rentabilidad sea negativa será menor. El término apalancamiento ya es bastante conocido y es un término, es decir, bastante peligroso, pero si sabemos dónde estamos invertidos puede ser una gran herramienta. Este ETF será de la empresa Winston Tree y, como he dicho, replicará el comportamiento del barril del crudo, replicando un índice que a lo mejor no es mundialmente conocido. Por ello, para ver esta lección nos vamos a remontar a 2020, donde veremos que convergieron una serie de problemas que hicieron que el precio del barril del petróleo WTI enfrentara distintas dificultades. La primera fue una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, además de una descompensación entre la oferta y la demanda que ya venía de años anteriores, así como una crisis sin precedentes a raíz del virus que todos conocemos. Esto también se sumó lo que vendría a ser la falta de capacidad para almacenar el petróleo que se estaba produciendo y, por supuesto, era menos eficiente el parar la producción, ya que cuesta mucho, es decir, es muy caro parar una planta petrolífera. Todo ello hizo que el precio del petróleo alcanzara valores negativos y en los siguientes meses vimos cómo se recuperó hasta alcanzar los niveles que tenía antes. Por ello hay que entender que estas oportunidades existen y no hace falta comprar directamente un barril de crudo, ya que nos podemos aprovechar de estas ventajas de los ETF. Por ello, dejadme en los comentarios si habéis enfrentado una situación similar y os habéis aprovechado de estas dificultades de otro activo. Recordemos que no todo es réplica de índices, también se puede replicar comportamiento de otros productos financieros.
Agradecería mucho también que os suscribierais al canal si os ha gustado el vídeo, si os ha ayudado, que me comentéis cómo puedo mejorar y por supuesto si queréis comentar en los comentarios cualquier cosa, ya sea los ETFs que tenéis ustedes en vuestro portfolio para que otros usuarios lo vean u otro tipo de indicaciones, serán todos bienvenidos. Por ello, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.